sucediendo o estuvo sucediendo con el gobierno de Macri. ¿Por qué está en discusión esto aquí hoy? Que la mesa judicial la tomó como uno de sus blancos predilectos. La discusión sobre esta empresa implicó, entre otras cosas, remoción de camaristas, remoción de jueces. ¿Qué llevaron adelante? La quiebra, efectivamente, pero la quiebra provocada por el gobierno. Esto es lo que hay que meterse en la cabeza. Fue una quiebra provocada por el gobierno. Bueno, voy a tratar de no eludir lo que obviamente parece el aspecto más espinoso de esta discusión, que es el famoso artículo 11. Mire, presidente, obviamente que resulta inquietante cuando alguien dice que se está legislando a favor de una empresa. Ahora, mucho más inquietante, presidente, es cuando se legisla en contra de una empresa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay una continuidad entre la posición del bloque mayoritario y lo que viene sucediendo o estuvo sucediendo con el gobierno de Macri. ¿Por qué está en discusión esto aquí hoy? Hoy está en discusión esto, presidente, porque a medida que se ha ido avanzando en estos meses en el esclarecimiento de la persecución política y el sistema de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina, con excepción de las dictaduras militares, se ha ido descubriendo que el gobierno anterior desarrolló una política de demolición de esa empresa, a punto tal que la mesa judicial la tomó como uno de sus blancos predilectos. La discusión sobre esta empresa implicó, entre otras cosas, remoción de camaristas, remoción de jueces, libertad de los dueños de ese medio, vuelven a la cárcel, vuelven a la libertad, vuelven a la cárcel, con un presidente de la Nación que decía que la Cámara Federal no había cumplido con los compromisos contraídos, con un señor operador de la justicia como el señor Pipín Simón, que dijo claramente que era una empresa que iba a sufrir una bomba neutrónica. Y entonces llevaron adelante, ¿qué llevaron adelante? La quiebra, efectivamente, pero la quiebra provocada por el gobierno. Esto es lo que hay que meterse en la cabeza. Fue una quiebra provocada por el gobierno, que a través de un grupo de tareas de la AFIP, que hacía espionaje fiscal en muchísimos casos, junto con el espionaje de la AFI, el espionaje de la AFIP, el espionaje de migraciones, llevó adelante embargos ilegales de fondos, suspensión de licencias comerciales de exportación e importación, denuncias en todos los fueros, penal económico, contencioso administrativo, Inspección General de Justicia, medidas restrictivas de administración operativa y patrimonial. Todo esto se está empezando a aprobar en causas penales y no podemos pasar por alto esto, presidente. Hace unas horas atrás, un fallo de una jueza penal, contrario a la petición del presidente para que no le examinaran el celular, porque seguramente, como ocurrió con el celular del secretario privado, en el celular del presidente debe haber muchas cosas vinculadas al manejo que se hizo para llevar a esta empresa a la quiebra. Nos están diciendo que no podemos ignorar todo eso, presidente. La AFIP se constituyó en un acreedor hostil. Esta es la realidad. Y es más, lo decía recién el diputado Valdés y no lo pudo concluir. Analizando esta red de espionaje y de persecución política, nos encontramos con una resolución en la DAJUDECO de una perita de la Corte del año 2019, que en el juicio oral, que es recién cuando el sinvergüenza de Ercolini le dio la posibilidad de ingresar al peritaje, porque en primera instancia no aceptó el peritaje, ¿qué dice la perita? Que todo lo que había dicho la AFIP era mentira. La perita de la Corte, la señora Fesser María Leonora, perita de la Corte, que todo lo que había dicho la AFIP era mentira, que no existía esa retención de impuestos de combustibles, además porque no podía existir por la propia naturaleza y del funcionamiento de esa empresa, que no eran 8.000 millones
la deuda, dice la perita de la Corte. Entonces, ¿cómo vamos a eludir en el debate la realidad de esto? Y después no vengamos además con el cuento de que esta es la primera vez que se va a hacer una excepción. Yo era diputado, presidente, cuando en este recinto, en el año 2003, se hizo la excepción con la Ley de Bienes Culturales en favor de Clarín. Y es cierto, mueve la cabeza el diputado, es cierto que se opuso la coalición cívica. Por supuesto se opuso, ¿por qué? Porque la coalición cívica cree que las cuestiones son solamente de carácter moral o inmoral, de acuerdo a su propia definición de lo moral o lo de inmoral, y tienen el derecho a hacer eso. Pero ¿saben qué pasa, presidente? ¿Por qué votamos a favor en aquel momento de la salvación del Grupo Clarín? Porque esos canallas son nuestros canallas. No queríamos la internacionalización, presidente, del Grupo Clarín, porque nosotros no hacemos política por revancha, no lo estamos haciendo en este momento, no hacemos política por revancha. Y entonces, señor presidente, no solamente se votó un tope del 30%. Les pido silencio, diputado. No solamente se votó un tope. A ninguno de ustedes se los interrumpió. No se votó un tope. Silencio, diputado Enríquez. No solamente se votó un tope del 30% para que no pudieran ingresar empresas internacionales, sino que se votó algo más importante que lo que vamos a votar hoy. ¿Saben qué fue, presidente? Excluir a los medios del crackdown, es decir, excluirlos de lo que establecía la ley de quiebras en aquel momento. Así que no estamos haciendo nada nuevo. Y es más, hubo diputadas y diputados que hoy van a votar en contra de esta norma, que firmaron la promulgación de aquella ley. Entonces no seamos hipócritas, presidente, y termino con esto. Ojalá se pueda resolver este problema. ¿Saben por qué? Hoy nos quejamos por 100 millones de dólares que supuestamente nos va a cobrar el Estado. Nos vamos a quejar con lágrimas de sangre cuando haya que resarcir a esta empresa, como hubo que resarcir a todo el mundo después de las dictaduras militares, como ocurrió en el caso de la Conarepa o ocurrió en otros casos, por apropiación indebida de bienes. No hubieran hecho este desastre, no hubieran ido a la justicia para llevar adelante procesos donde no había defensa en juicio, donde había testigos falsos. ¿Por qué? Porque ahora, si estas empresas no resucitan, nos van a ganar juicios que van a ser mucho más importantes en el Estado y vamos a tener que pagar mucha más plata. Y no la va a pagar ni Ercolini, ni Pepín Simón, ni Macri, ni Manieto. La va a tener que pagar el pueblo argentino. Gracias, presidente.